Bueno, buenas noches. Siguiendo con estos temas de transferencia de calor y fenómenos de transporte, vamos a hablar un poquito de superficies extendidas para la transferencia de calor. Entonces, este tipo de superficies extendidas o aletas de enfriamiento son sistemas que se han utilizado para circuitos electrónicos, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ver si hemos abierto algún sistema electrónico que tiene estas como placas que tienen ciertas láminas, digamos, y que estas, bueno, esencialmente sirven para disipar el calor que generan los circuitos electrónicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las motocicletas, los hemos visto porque estas, no sé, ranuras que tiene, no son al azar, son para transferir calor, ¿no? Para aumentar el área de transferencia de calor en los motores, ¿no? También los radiadores de los automotores, de los automóviles, tienen ciertas placas que sirven para extender el área de calentamiento, ¿no? Y cuando vemos los disipadores de calor con un poquito más de detalle, ujú, podemos ver, por ejemplo, en este caso que tiene ciertas ranuras, no solo es plana, sino tiene ciertas ranuras, y estas ligeras ranuras sí ayudan a aumentar la transferencia de calor. Actualmente también los focos de LEDs, que ya están mucho más, como decírselos, más popularizados entre las personas, entre los hogares, tienen también este tipo de ranuras que son los disipadores de calor, ¿no? Para prevenir que el foco no se caliente demasiado o ayudar a disipar el calor que genera el LED que está interno, ¿no? También los podemos ver en los transformadores eléctricos. Estos transformadores eléctricos usualmente tienen estas láminas también externas, ¿no? Que también sirven para transferir el calor que se genera por el intercambio, digamos, de voltajes que hay internamente. Y entonces eso hace que se caliente el aceite interno que tienen y estas láminas ayudan a disipar el calor. En algunas bombas hidráulicas que tienen en sus casas también vienen este tipo de ranuras, por decirlo de alguna forma, y esas ranuras permiten que haya una mayor área de transferencia y se disipe más el calor, ¿no? En algunos refrigeradores también antiguos tenemos estas que tienen el serpentín y también tienen unas varillas intermedias, una especie de láminas pequeñas que también ayudan a aumentar el área de transferencia de calor para disiparlo, ¿no? Pues también nosotros podemos ver que tienen muchas, ¿cómo se llaman? Muchas geometrías. Ajá, por ejemplo, en este caso pueden ser circulares y en otros casos las mismas tuberías para transferir calor tienen este tipo de aletas para poder disipar mejor el calor. Y pueden tener muchas formas, ¿no? No nada más pueden ser planas, pueden ser como este caso, como con ranuras, tipo helicoidales, ajá. Por ejemplo, en este caso se puede ver cómo se corta el interno y cómo se van las aletas de enfriamiento, ¿no? También se pueden utilizar en otras aplicaciones, como en este caso, para ciertas púas. Como les decía, aquí en los motores tienen sus aletas para disipar mejor el calor. Ajá, entonces, estas aletas de enfriamiento, estas superficies extendidas, pues pueden tener muchas formas, ¿no? Pues en los circuitos eléctricos también pueden tener muchas otras formas, les decía. Por ejemplo, en estos casos son como ranuras, no son como láminas, y pueden tener muchas geometrías, como en este caso para ciertos transistores, y puedan disipar más el calor y no se calienten tanto estos sistemas, ¿no? Ajá, y las geometrías pues pueden ser incluso circulares y de muchos otros tipos, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, les decía, aquí en unos de refrigeración, estos serpentines también tienen láminas que hacen que aumente esta área de transferencia de calor, ¿no? Para disiparlo, ¿no? Entonces, pensando un poquito en una aleta recta, por ejemplo, si no tuviéramos la aleta, pues el área de transferencia de calor sería solamente este cuadrado, ¿no? Nosotros al poner, digamos, estas aletas aquí, pues aumentamos el área, digamos, de transferencia de calor. Podría ser que la dupliquemos y así pues la tripliquemos, ¿no? Porque no solo es el área de la pared la que transfiere el calor, sino también
el área de las aletas, ¿no? Entonces esto ayuda a que la transferencia de calor no solo sea en esta dirección, sino también, digamos, sea hacia la parte superior y en la parte inferior de la aleta, ¿no? Ujú, en la parte de acá. Entonces, como les decía, bueno, hay que empezar a tomar ciertas cuestiones geométricas. Por ejemplo, tenemos la longitud, tenemos el espesor, perdón, el ancho, perdón, y tenemos el espesor de la aleta, por ejemplo, ¿no? Que serían ya varios tipos de convenciones geométricas que podríamos utilizar. Y en el caso, por ejemplo, de esta, que es una especie de cilindro que está pegado, pues también tendríamos la longitud y el diámetro, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el T0 pues sería la temperatura de la pared y T en infinito puede ser la temperatura ambiente, ¿no? También podríamos tener una aleta anular o radial, ajá, donde nosotros tendríamos pues que tomar en cuenta los dos radios, ¿verdad? Tanto el radio, ¿cómo se llama? El radio interno, de donde termina el rodamiento, hasta el radio de la aleta, ¿no? Que estamos hablando de este tipo, ¿no? De aletas, ¿no? Ajá. Donde podemos ver que tenemos dos radios, ¿no? Ajá. El radio interno, que es donde de la pared del tubo, ajá. Y el radio externo, que sería el radio de la aleta, ¿no? Tendríamos dos definiciones para el radio, ¿no? Y lo mismo tendríamos una temperatura en la pared y una temperatura ambiente, que sería la temperatura T infinito, ¿no? Ujú. Entonces, empezando con nuestro análisis, podríamos tomar la convención de que Qnx es la conducción, la transferencia de calor por conducción, y en este caso Qnx más delta X sería una transferencia de salida de calor por conducción, y Qc sería la transferencia de calor por convección. Ujú. Pues si yo tomo un elemento diferencial, ujú, entonces el calor entraría de este lado y saldría por este lado por conducción. Y en la aleta, pues en toda la superficie saldría QC, que sería el coeficiente, la transferencia de calor por convección. Ujú. Y tengo un diferencial de X, ¿sale? Y ese diferencial me va a ayudar a hacer este análisis de transferencia de calor. Lo mismo podría yo hacer para la aleta que está ujú, cilíndrica, ¿no? Tomando en cuenta que pues tiene un radio y una longitud, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas convenciones, como les decía, ajá, pues tendríamos que aquí C sería igual a 2, ajá, y aquí C sería a pi por el diámetro, ¿no? El área de transferencia de calor sería W por L por conducción, y aquí sería pues todo el radio interno del cilindro, ¿no? Entonces sería 4 por pi cuadrada, pero 4, perdón, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ujú. Entonces, tomando en cuenta ese análisis, pues la cantidad de calor que entra sería esta Q, ujú, a nuestro sistema, pues tendríamos Q de entrada, ¿no? Q en X más delta X, que sería lo que sale, y QC, que sería mi transferencia de calor por convección, ¿verdad? Ajá. Entonces tenemos entradas menos salidas igual a las pérdidas por convección, ¿ok? Ujú. Y entonces, aquí en este caso, para calcular el incremento en delta X, sería el valor en X más, menos, perdón, la segunda derivada de la temperatura con respecto a X cuadrada, ¿no? Ujú. Y entonces, pues aquí ya empezaría a hacer mis cálculos, ¿no? Entonces, ajá, menos por menos me daría más, entonces ya puedo sacar esto de mi, bueno, aquí sería más, ¿no? Ujú. Entonces, si yo saco el signo, me quedaría Q por A, ahí lo voy a hacer así. Entonces, menos por menos me va a dar más. Q por A en X más delta X, ujú, que sería este de acá, más K por A
en x más delta x por la segunda derivada con respecto de la temperatura. Ajá. Entonces, este es positivo y este es negativo, entonces me quedaría cero. Ujú. Pues ya nada más me quedaría el término de la segunda derivada, ¿no? Que es el término que tengo abajo. Ajá. Por la diferencial de x, ¿no? Esta diferencial de x, pues ya yo la podría eliminar con la diferencial de x que está del otro lado en rojo, ¿no? Ujú. Y entonces ya me queda K por A igual a H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, perdón. Y este es la conductividad térmica del material. Entonces, si yo las despejo, me quedaría acá por A entre CH, ¿no? Que sería ya este valor. Y lo que hago aquí en esta derivada es, digamos, sumarle, perdón, restarle de infinito, ¿no? Entonces, esto no me va a afectar mi ecuación, dado que esa temperatura en el infinito es constante. Entonces, la primera derivada sería cero y la segunda sería también cero, ¿no? Pero noten que esto me hace que sea muy similar este término al otro término que tengo del otro lado, ¿no? Para poder manipular esta ecuación diferencial. Ajá. Y entonces, bueno, lo que voy a hacer es, ujú, tengo una condición de frontera que en la base, en x igual con cero, en la base la temperatura esté cero, ¿no? Ajá, en la base de la aleta, la temperatura esté cero, ¿no? Entonces, aprovechando eso sería mi condición de frontera, una condición de frontera. Ajá. Entonces, si yo defino como t menos t infinito, por ejemplo, esta t menos t infinito, ujú, igual a t cero menos t infinito. Entonces esto le voy a llamar teta cero, ¿sale? En alusión a esta temperatura de la pared, ¿no? Entonces sería teta cero. Y teta, que lo que es el valor que tenía, ujú, sería perdón, ajá. Teta sería t menos t infinito, ¿no? Ujú. Y con eso, bueno, ya tengo mi ecuación diferencial, pues, en términos de las otras variables, sería teta igual a t menos t infinito, ¿ok? Entonces yo ya tendría mi ecuación diferencial en función de teta y ya podría manipular mejor, ¿no? Y tendría yo esta m al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de esta c, que es constante, dependiendo de la geometría, h, que es el coeficiente de convección, de transferencia de calor por convección, k, que es la conductividad térmica, y el área de mi aleta, ¿no? Pues para resolver esta ecuación diferencial, pues sabemos que es esta que tenemos ahí. Ujú. Vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí ya la tenía avanzada. Pues tenemos en mi ecuación es la segunda derivada con respecto de x, ¿no? Ujú. Y entonces yo la puedo solucionar y le voy a dar de sol mi ecuación, ¿ok? A ver, pues vamos a ver. Ah, falta por teta, que no está multiplicado de este lado. Y entonces ya me sale que es C1 por M, por la M, que sería una raíz, menos M2, que sería otra raíz, ¿no? Entonces, si yo a esta ecuación le aplico la condición de frontera, me quedaría en x igual con cero, sería el exponencial a la cero, menos el exponencial, segundo exponencial a la cero, ¿no? Entonces, cualquier número elevado a la cero, pues es 1. Ujú. Y entonces, pues yo ya tendría que mi primera solución de la ecuación diferencial sería C1 más C2 teta cero. Entonces, para poder resolver esta ecuación necesitamos otra condición de frontera, ¿no? Entonces, puede haber varios casos particularmente, ¿no? Un caso que sería donde
la transferencia de calor en el límite de la aleta es igual a la transferencia de calor por QC, que sería la convección, ¿no? Entonces, en X igual a L, en la longitud de la aleta, tenemos que la transferencia de calor es igual a la transferencia de calor por conducción, ¿no? Por convección. Entonces, tenemos conducción igual a convección. ¿Dónde? En el punto final de la aleta, en L, ¿no? Y entonces tenemos que esta condición de frontera es una condición de frontera de Robin, ¿ok? Donde la transferencia de calor pues está dando hacia las fronteras hacia el ambiente de mi sistema, ¿no? Entonces, resolviendo mi ecuación diferencial, sustituyendo las condiciones de frontera, me sale un coseno hiperbólico. No voy a hacer los pasos, los pueden encontrar en varios libros. Y me queda esto para el perfil de temperaturas. Y para la transferencia de calor me queda este valor, ¿no? Entonces, ese sería para un caso. Para el siguiente caso, que sería una condición de frontera donde hay aislamiento, es decir, hacia aquí, la transferencia de calor es cero, ¿no? Es decir, aquí está QC, digamos, es cero, ¿no? O sea, hacia aquí no hay transferencia de calor, solamente hay transferencia de calor perpendicular a la aleta, ¿no? Aquí está aislado esta parte, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la derivada de la temperatura con respecto a X por la conductividad térmica es igual a cero, y esta es una condición de frontera de Newman. La previa es de Robin, dado que involucra una condición de frontera convectiva, y esta es una condición de frontera de Newman. Entonces, elaborando los pasos algebraicos de para la temperatura, me queda que es el coseno, perdón, es el coseno hiperbólico de esta m por la longitud menos x. Y para la transferencia de calor sería esta ecuación en función de la tangente hiperbólica. El otro caso es cuando la aleta es muy larga, es decir, cuando tiende a ser, digamos, muy, muy grande, tendría a ser infinito. Muy larga la longitud de la aleta. Entonces, en este caso tenemos que la temperatura, digamos, es la temperatura del fluido que nos rodea. O sea, esta T en el infinito sería igual a T0, ¿no? Pues sería en este caso, ¿no? ¿Ok? Entonces en el extremo, pues tendríamos que la temperatura esté infinita, ¿no? Pues en este caso también es muy sencillo, la transferencia al perfil de temperaturas es solo una exponencial, y la transferencia de calor sería esta ecuación bastante sencilla, ¿no? Y por último tenemos donde, digamos, la temperatura del límite de la aleta es una temperatura TL, es decir, conozco la temperatura en la superficie de la aleta y se mantiene fija. Y esa es diferente a la temperatura del ambiente, la T infinito, y diferente a la temperatura de la pared. Entonces en X igual a L, mi temperatura es TL, ¿no? Entonces tengo esta condición de frontera y va a cambiar un poquito mi perfil de temperaturas, ¿no? Seno hiperbólico, y esta teta L sobre teta D. Y mi Q, mi transferencia de calor, pues va a estar en función de esta teta en L, al final, sobre teta B, ¿no? Aquí está mal, aquí no es cero. Y entonces, pues serían mis cuatro casos, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a revisar un caso en particular. Dice, tres aletas cilíndricas, o sea, como esta en este caso, están siendo analizadas. Una sería de vidrio, una de aluminio y una de hierro, ¿ok? Y nos dan la conductividad térmica de las tres. Tienen media pulgada de diámetro, es decir, un 24avo de pie. ¿Sí? En pie sería un 24avo, porque una pulgada son 12 pulgadas son un pie, pues sería un 24avo, ¿no?
Y dice tiene media pulgada y 12 pulgadas de longitud. La longitud tiene 12 pulgadas, quiere decir que es un pie. Ujú. ¿Ok? Entonces tiene esa longitud, ujú, tiene este diámetro. Dice, la temperatura al inicio de la placa es 250 grados Fahrenheit. ¿No? La T0 es 250 y la temperatura ambiente son 70 grados Fahrenheit. Entonces, en todos los casos se puede suponer que el coeficiente de transferencia de calor por conducción es 1.6 BTU grados Fahrenheit pie cuadrada hora. Y nos piden calcular la distribución de temperatura si no hay pérdida de calor al final de la aleta. Entonces, si no hay pérdida de calor, ujú, vendría siendo esta, ¿no? Se encuentra aislado y no hay pérdida de calor al final de la aleta. Es este caso. La pérdida de calor por convección, que pues ya sería ocupando la ecuación de transferencia de calor por convección, que es esta H por C por Q, perdón, por el área, ¿no? Eso ahorita lo vamos a hacer. Y el flujo de calor si hay pérdidas al final de la aleta. Entonces ahorita vamos a ver cómo se calcula. Entonces en la primera parte, esta M, que me sirve para mi ecuación, sería H por C entre el área por K, ¿no? Entonces tengo que calcular mi C sobre A, por ejemplo. Esta C sobre A sería la longitud del cilindro, la longitud que estaría aquí, entre el área, ¿no? Y el área del cilindro es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Ujú. Entonces, si yo uso esta fórmula, divido D entre D, ujú, se me va a eliminar, ¿no? Se me va a eliminar el cuadrado. Y también los dos tienen pi. Entonces, pi entre pi, pues me queda 1, ¿verdad? Ajá. Entonces el 4 puede subir y me queda 4 sobre D, que es el diámetro, ¿no? Pero el diámetro quedamos que es un 24avo de pie. Ujú. Entonces esto me saldría 24 por 90 por 4, ¿no? Entonces 24 por 4 y ya me sale 96, ¿no? Esto es 96 y sus unidades son 1 sobre pie. Ujú. Entonces el valor de C sobre A, ¿ok? Para ya hacerlo directo, ¿no? Entonces el valor de H ya me lo dan, que es 1.6 BTU por pie, etcétera, ¿no? Entonces tengo mi valor de H, ujú, entre el valor de K, que en el caso del vidrio es 0.63, ¿no? Con esta parte ya la puedo borrar. Ujú. Y, perdón, bueno, no, te faltaba T sobre A es 96, que es 1 sobre pie. ¿Ok? Entonces me va a quedar por 96, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, pie por pie nos da pie cuadrado. Ujú. Y todas estas unidades se eliminan, entonces saldría adimensional mi m, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a eliminar esto. Ujú. Son grados Fahrenheit, 1 sobre pie, y entonces me va a quedar adimensional. Entonces vamos a ver. Sería la raíz cuadrada, ujú, de 1.6 entre 0.63 por 96, ¿no? Y nos sale 15, ¿verdad? 15.61, ¿no? Entonces sería dimensional. Ujú. Pues para el siguiente caso, que estamos hablando del aluminio, ujú, la conductividad es 132, ¿no? Aquí abajo sería 132, ¿no?
Vamos a ver. Y aquí abajo sería 132. Con mi valor me sale 1.078, ¿no? Ujú. Y en el caso del hierro, pues sería el mismo caso que arriba, solamente que pues la conductividad térmica obviamente sería la del hierro, que es 33, ¿no? Vamos a ver 33 y es 2.15. ¿Ok? Y entonces ya tengo mis valores de M. Entonces voy a sustituir, por ejemplo, para mi perfil de temperaturas en esta ecuación de coseno hiperbólico de M, que ya la tengo, la longitud la conozco, que son 12 pies, perdón, un pie, y la M ya la conozco. Entonces vamos a ver cómo queda, sería esta ecuación, ¿no? Perdón, está de abajo. ¿Sí? Entonces vamos a calcularlo, ¿no? Pues vamos a ver esta ecuación. Por acá. Entonces mi temperatura en el infinito son 70 grados Fahrenheit, ¿verdad? La temperatura es 250 menos 70, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Temperatura es 70 grados Fahrenheit y 250 es la temperatura de la base. Entonces el coseno hiperbólico sería de M, pues en el caso de del vidrio, pues nos había salido 15.61, ¿no? Ujú. Y en el otro caso era 15.61 por un pie. ¿Ok? Entonces, pues 15.61 por uno nos da 1, ¿no? Entonces el valor de X no lo tenemos. Ahorita vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Pues para los otros casos, pues va a ser lo mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, M, por ejemplo, para el aluminio es 1.78. Y como va a ser multiplicado por uno, pues sigue 1.078, ¿no? Y para el caso del hierro es 2.15, ¿no? Aquí es 2.15 y abajo también va a ser 2.15, ¿ok? Entonces, este quedamos que era si no había pérdidas de calor, ¿no? Entonces, pues lo podemos hacer en Excel, ajá, para poder calcular nuestras, nuestros perfiles, ¿no? Pues vamos a ver cómo podemos calcularlos en Excel. Pues voy a copiar. Y entonces yo sé que la longitud, ajá, mi X va a ir de 0 hasta un pie, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y entonces aquí voy a calcular primero teta, digamos. Voy a poner voy a ponerle así. Vamos a calcular primero la parte izquierda, ¿no? Ujú. Pues va a ser igual a coseno hiperbólico. Ujú. Ah, hay que primero poner, bueno, coseno hiperbólico de 15.61 por 1 - X, ¿no? Que es este valor, entre el coseno hiperbólico, ujú, de 15.61. ¿Ok? Y de aquí lo vamos a calcular de esta forma, ¿no? No he sacado las temperaturas, pero ahorita vamos a ver. En este caso, no es 15.61, es 1.078, ¿no?
Pues sería, perdón, 1.078. Y en lugar de C5, pues sería el valor de B. Ujú. Entonces, este caso sería para el aluminio. Y me faltaría para el fierro, el hierro, ¿verdad? Entonces sería aquí 2.15, ¿no? 2.15. Entre el cociente hiperbólico de 2.15. Y aquí el valor de X, bueno, cometí un error, sería B5, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tengo mis cálculos y me faltaría sacar la temperatura, ¿no? Vamos a sacar la temperatura. Para el primer caso va a ser igual, ajá, a 70 más 250 menos 70 grados Fahrenheit por el valor que ya teníamos calculado, ¿no? Nos sale 250 y lo vamos a jalar. Ujú. ¿Ok? Para el segundo caso, también vamos a calcularlo para el caso del aluminio. Entonces, este es para el vidrio. En este caso va a ser para el aluminio. Y entonces en este caso va a ser igual, lo mismo, 70 más 250 menos 70 por el valor que calculamos acá, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tenemos ya para el aluminio, ¿ok? Y por último para el hierro, ¿no? Y entonces lo mismo, ¿no? Vamos a tener 70 más 250 menos 70 por el valor que ya teníamos calculado aquí. Y le damos calcular, ¿ok? Ujú. Pues vamos a graficar. ¿Ok? Entonces podemos ver que en el caso del vidrio, pues es muy buena, digamos, la temperatura, pues no baja demasiado, ¿no? En el caso del aluminio sí baja la temperatura y en el caso del hierro sí hay una bastante, tenemos un decaimiento más grande. Quiere decir, por ejemplo, en el caso del hierro, pues, por acá, ujú, pues para el vidrio, que es el que tenemos hasta arriba, pues la temperatura a lo largo de la aleta no baja, se queda ahí muy poco, tenemos muy poca transferencia de calor. Para el aluminio sí baja por ahí de 100, 112 grados centígrados y en el caso del hierro incluso está sobrada, ¿no? Pues podemos ver que para el caso del hierro, ujú, más o menos en esta parte, pues ya alcanzaría la temperatura deseada, ¿no? Ujú. ¿Ok? Bueno, faltaría un poco más, ¿no? En el hierro se queda hasta 110, pero sí tenemos que baja bastante la temperatura, ¿no? Perdón, no es 70, pero sí baja bastante la temperatura, ¿no? Entonces podemos ver que en el caso del hierro, que obviamente es un mejor conductor, tiende a bajar más la temperatura, ¿no? De la placa, ¿ok? Entonces, esta sería, pues, la distribución de temperatura si no hay pérdidas de calor. Entonces, vamos a calcular la pérdida de calor por convección, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a ocupar esta ecuación, ¿no? Ujú.
¿ok? Bueno, que la tengo aquí arriba. K por M por el área por la tangente hiperbólica, ¿no? Entonces el área va a ser pi, pues sería un medio del, ¿cómo se llama? Del media pulgada, entre 12 para pasarlo a pies, entre 4, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos sale. Sería 1 entre 12, lo que sería un medio, al cuadrado, ¿no? Ujú. Entonces más bien sería un medio entre 12, que 12 por 12 es 24. Ujú. Me sale 1 entre 576, ¿no? Ujú. Es todo esto entre 4, ujú, por 3,1416, ¿no? Que es el valor de pi y me sale 0,0036. 0,136, ¿no? Ujú. Ok, pues ya tenemos el valor de nuestra área. Entonces tenemos que la conductividad térmica para el vidrio es 0,63, ¿no? Por M, el valor de M para el vidrio que habíamos quedado que era 0,15,61, perdón, por 15,61, ¿ok? Por el valor del área, que es el que acabo de calcular aquí arriba, ujú, por 250 menos 70, grados Fahrenheit, por la tangente hiperbólica, ujú, de M, el valor de M ya lo tengo, que es 15,61, ajá, por el valor de la longitud, que es un pie, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces vamos a calcular a ver cuánto nos sale, ¿ok? Entonces sería 0,63 por 15,61 por 0,036 por 250 menos 70 por la tangente hiperbólica de 15,6. Ujú. Entonces nos sale 2,4, ¿ok? Que sería en BTU sobre hora. Bueno, no hago el análisis dimensional por razones de tiempo, pero se los dejaría de tarea. Lo hacen en sus casas, ¿no? Pues para el caso de el aluminio tenemos que su conductividad es 132, ¿ok? Entonces 132 por el valor de M para el aluminio, que era 1,078, por el valor del área, que es el mismo, 0,00136, por 250 menos 70 grados Fahrenheit, por la tangente hiperbólica, en este caso de 1,078, ¿ok? Bueno, aquí ya tengo el valor, pero lo vamos a calcular de todas formas, ¿no? Vamos a ver si nos sale lo mismo. Entonces es 132 por 1,078 por 0,00136 por 250 menos 70 por la tangente hiperbólica de 1,078, ¿ok? Y nos sale 27,6, ¿vale? Que es el valor para de la transferencia de calor por convección para el aluminio, ¿ok?
Y por último vamos con el caso del hierro, ¿no? En el caso del hierro, la conductividad térmica es 33 por el valor de M, que era 2,157, por el valor del área, que era 0,00136, por la diferencia de temperaturas, que es 150 menos 70, por la tangente hiperbólica de 2,157. Ujú. No, también ya tengo el valor, vamos a corroborar si nos sale lo mismo. ¿Ok? Entonces vemos, es 33 por 2,157 por el valor del área 0,0136 por 250 menos 70 por la tangente hiperbólica de 2,157. ¿Ok? Y ahí me sale 16,9, que es prácticamente lo mismo que 17, ¿no? ¿Ok? Ajá. Pues podemos ver que el hierro es el que tiene menores pérdidas por convección, ¿verdad? Pues aquí es 250. ¿Ok? Perdón, el vidrio es el que tiene menor pérdida, el aluminio tiene mayor y el que tiene menor, el que está, digamos, intermedio es el hierro, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí ya estaríamos calculando la pérdida por convección y el flujo de calor si hay pérdidas al final de la aleta, ¿no? Es decir, si al final de la aleta tenemos pérdidas, entonces vamos a usar esta ecuación que corresponde a esta que está acá, ¿no? Dice, pierde calor en su extremo, ¿no? Ujú. Pues vamos a ver que aquí tenemos nuestra ecuación. Pues tenemos que calcular primero la H mayúscula, ¿no? ¿Ok? Que para el vidrio sería, ajá, la H, nuestra H es 1,6, ujú, entre la conductividad térmica, que es 0,63, por el valor de M, que es en este caso 15,6, ¿no? Ujú. Entonces vamos a ver cuánto nos sale. Sería 1,6 entre 0,63 por 15,6, ¿no? Y nos sale punto 1628, ¿ok? Entonces ya tenemos para nuestro caso nuestra H, y entonces M también ya la tenemos, que en nuestro caso M es 15,6 para el caso del vidrio, pues sería 15,6 aquí. Y como está por pie, sería por un pie, ¿no? Pues se quedaría igual. Y en el caso de abajo también sería 15,6. Ajá. Por esta H, que es la que acabo de calcular, que es punto 1628. Ujú. Por el coseno de M por L, pero M es 15,6, ¿no? ¿Ok? Y aquí también sería 15,6, ¿no? Por el valor de X. Entonces mi conductividad de aquí sería 0,63 por M, que es 15,6, por, en este caso el área, y mi área es, ya la había calculado previamente, es 0,01336, ajá, por la diferencia de temperatura, ¿no? Que es 250 menos 70 grados Fahrenheit, ¿ok? Vamos a darle duplicar y voy a borrar esto por ahora, ¿no? Pero vamos a ver cómo nos sale toda esta ecuación. Ujú. A ver, denme un segundo. Ajá. Entonces sería por ML, ¿no? Ah, pues ya sería directa, ¿no? Esta no es X, es por un pie.
y un pie, ¿no? Entonces se quedaría igual. ¿Ok? Lo vamos a ver. ¿No? Entonces tengo 15.6, etcétera. Entonces vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Entonces es 0.63 por 15.6 por 0.00136 por 250 menos 70, ¿no? Ujú. Todo esto voy a poner la división. Muy bien. Ujú. El seno hiperbólico de 15.6, ajá, más 0.1628 por el coseno hiperbólico, ujú, de 15.6, ¿ok? Entre el coseno hiperbólico de 15.6 más 0.1628 por el seno hiperbólico de 15.6, ¿ok? Vamos a ver si lo hice bien. Ajá. Ok, este está mal. Ok. Entonces, vamos a ver. En inglés es sin hiperbolic, entonces aquí cometí un error, no es seno. Me sale 2.4, ¿no? Ok. Pues igual a 2.4. Entonces haremos la misma operación en el caso del aluminio, ¿no? Ujú. Entonces, esta ya la hicimos. Sale 2.4, ¿no? Para el caso del piso. ¿Ok? Pues para el caso del aluminio, pues ya hice el cálculo, pero vamos a corroborarlo, ¿no? Es la conductividad térmica, bueno, la transferencia de calor es 1.6, ajá, entre la conductividad, que es 132, por el valor de este M, que en este caso era, vamos a ver cuánto era M, para el segundo caso, M era 1.078, ¿no? Por 1.078. Vamos a ver si nos sale igual. Entonces sería 1.6 entre 132 por 1.078. Ujú. Y me sale 0.00112, ¿no? Entonces vamos a usar lo que previamente habíamos calculado. ¿Dónde está? Ajá, este valor. Ya me perdí. Ujú. Ok, entonces vamos a ver. Nuestra conductividad era ¿cuánto? 132. Por el valor de M, que es 1.078, por el área, la diferencia de temperaturas, y aquí sería el valor de M, ¿no? Que nuestro valor es 1.078, ¿no? Que sería 1.078, ¿no? Y aquí 1.078. Y el valor de M que nos acaba de salir es 0.0112, ¿no?
0.102. Entonces, pues vamos a sustituir ujú, para obtener nuestro valor de Q. Entonces, 132 por 1.078 por 0.00136 por 250 menos 70. Ujú. Vamos a copiar la parte de arriba por, pues el seno es de 1.078. Ujú. Abajo también 1.078. El valor es 112 aquí y 112 aquí. Ujú. Y aquí también es 1.078 y abajo es 1.078. Entonces el valor que nos sale, vamos a ver, 132 por 1.078 por 0.00136, seno hiperbólico, ajá. Aquí me falta un cero, ¿verdad? Entonces es 27.74. Ujú. Para el caso del aluminio. ¿Ok? Pues para el último caso, en el caso del hierro, ahí ustedes lo corroborarán, es 0.00224 y la Q me sale de 6.98. ¿Ok? Que sería ya el tercer, ¿cómo se llama? Nuestro tercer inciso, ¿no? Que es el flujo de calor si hay pérdidas al final de la aleta. ¿Ok? Ujú. Entonces, bueno, este ya sería mi valor y pues habría que compararlo con este, donde sí hay pérdidas de calor por convección al final de la aleta. Y en este caso, las pérdidas por convección sí tienen pérdidas de convección al final de la aleta, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, esto ya sería, digamos, casi el final de mi problema. Entonces aquí vamos a voy a ponerles el gráfico en el caso de la transferencia de calor por conducción, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos ujú, por longitud, por pie. ¿Ok? Me cuento un segundo. Ujú. Entonces yo grafiqué la ecuación que calculamos ahora, pero por longitud de pie, dándole más longitud, ¿no? Entonces estos valores que están aquí en un pie, pues corresponden a los que previamente acabábamos de calcular, ¿no? Ujú. Por ejemplo, 2.04 para el vidrio, ¿no? Entonces podemos ver que aquí en este caso, donde hay el flujo de calor, hay pérdidas en el final de la aleta, el aluminio tiene mayor disipación de calor que los otros dos, y que el vidrio, ¿no? Pues hasta aquí le dejamos por ahora, falta ver lo de la eficiencia de las aletas y eso lo veremos después. Entonces, muchas gracias, buenas noches.